Bloque número 8, Pueblo de Dios. Doctrina número 49. El cristiano teócrata, para demostrar que es un verdadero seguidor de Cristo, aplica en su vida diaria, por palabra y acción, todo cuanto aprende de la Biblia. Sólo así demuestra su amor por Dios y por su Hijo Jesús desde su corazón. ¡Qué doctrina tan maravillosa! Y qué claras verdades dice aquí. En efecto, los seguidores de Cristo, para demostrar que somos verdaderamente así, como cristianos teócratas tenemos que aplicar cada día de nuestra vida todo lo que aprendemos de la Biblia, y lo aplicamos no solo por nuestras palabras, sino también por nuestras acciones. Es decir, el cristiano teócrata, que realmente es un verdadero seguidor de Cristo, no solamente puede tener muchas palabras que hablen de Dios, sus acciones tienen que demostrarlo. Y eso se evidencia cuando se cumplen los mandamientos que están escritos en la Biblia. Mandamientos como amar a nuestro prójimo, evitar los pecados graves, practicar una conducta cristiana, una personalidad como la de Jesús, que se interesaba por los demás, que es honesto, que es trabajador, que cumple con sus tareas en el trabajo, en la escuela, en todo lugar de la vida donde desempeñamos nuestras actividades, etc. Solo así demostramos que realmente amamos a Dios y a su Hijo Jesús desde nuestro corazón. Esto se evidencia por los siguientes textos bíblicos que vamos a examinar a continuación. Por lo tanto, vamos a leer en primer lugar lo que nos dice Mateo capítulo 5, versículo 46 al 48, que dice así: porque si aman a los que los aman, ¿qué galardón tienen? ¿No hacen también la misma cosa los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué cosa extraordinaria hacen? ¿No hace la misma cosa también la gente de las naciones? Ustedes, en efecto, tienen que ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Qué interesante el razonamiento que aquí Jesucristo hace. Él nos dice que no debemos conformarnos con amar como hacen los demás. La conducta de un cristiano teócrata no puede ser como la de cualquier otra persona que no conoce a Cristo. Él dice, si tú amas como los demás aman, ¿qué diferencia hay en eso? Si tú amas a quien te ama, ¿acaso no hace eso la gente que no conoce a Cristo, los recaudadores de impuestos? En aquella época los que recaudaban impuestos eran corruptos, por eso eran mal vistos. Decía que incluso los corruptos aman a su familia. Entonces, eso no te hace extraordinario. Dice, y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué cosa extraordinaria hacen? ¿No hacen la misma cosa también la gente de las naciones? Sabemos de algunos que forman parte de agrupaciones religiosas que solo saludan a quienes forman parte de su agrupación, ¿no? Cuando ya te sales de ellos, ya no te saludan. Bueno, acá dice claramente que eso lo hace hasta la gente de las naciones, hasta los que no conocen a Dios. Es decir, nosotros tenemos que ser sobresalientes, no podemos ser como la gente común, que ama como la mayoría de la gente ama, ¿no? Bueno, porque como eres mi hermano, te saludo. Porque como tú me quieres, yo también te quiero. No, el cristiano teócrata tiene que ir más lejos. Dice Jesús, ustedes en efecto tienen que ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Es decir, no nos conformamos con lo que la mayoría suele hacer. Tenemos que hacer más. Es curioso que algunos dicen, es que somos imperfectos, y por eso justifican su mediocridad. Es decir, aman como la gente de las naciones y se excusan en una eterna imperfección.
Pero Jesús no dice eso. Jesús dice, tienen que ser perfectos porque su Padre Celestial también es perfecto. Es decir, tenemos que esforzarnos al máximo. Lo más escandaloso es cuando algunos dicen, bueno, sí, comete pecados graves, pero es que somos imperfectos. El pecado grave es una cosa muy seria, que puede determinar si Dios te da vida eterna o te la priva, y no te la da. Hay que ser muy severo con el pecado grave. Hay que ayudar, por supuesto, al pecador, pero hay que ayudarlo para que evite volver a cometer pecado grave. Ahí tiene que llegar nuestro amor extraordinario, ayudarlo a que abandone ese mal derrotero. Tenemos que demostrar un amor que sea perfecto, como el de nuestro Padre Jehová. Tenemos que practicar las normas bíblicas de manera perfecta. Claro que nos llegaremos a equivocar, pero hay que esforzarse mucho para que nuestras equivocaciones sean las menos posibles. Porque tenemos que demostrar por palabra y acción que practicamos todo lo que aprendemos de la Biblia. Que no es cuestión de, bueno, es que soy imperfecto, por eso es que no practico algunas cosas que enseña la Biblia. Eso más bien lo que indicaría es que no quieres practicar lo que enseña la Biblia y que te acomodas a lo que te interesa. No. Es doctrina de nuestro credo que el cristiano teócrata aplica en su vida diaria, por palabra y acción, todo cuanto aprende de la Biblia. Aquí no podemos ser selectivos. Esta parte de la Biblia sí me conviene, esta otra parte no, todo. Y además de manera diaria. Ay, dirán algunos, que esto es demasiado exigente. Bueno, es que Jesús lo dijo. Tienen que ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Ahora vamos a leer lo que nos dice el capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice acá en Mateo 28, 19 y 20, vayan por lo tanto y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Y miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. Estas palabras demuestran que no solamente nosotros a nivel personal tenemos que aplicar en nuestra vida diaria todo lo que aprendemos de la Biblia y tenemos que aplicarlo en nuestra conducta y en nuestras palabras. No solamente nosotros, sino también a quien enseñamos de la Biblia. Cuando nosotros hacemos discípulos, es decir, vamos a las personas de nuestro vecindario, le compartimos la palabra de Dios para que aprendan de la Biblia, no nos conformamos con enseñarles solo una parte de la Biblia. Lo que queremos es enseñarles a que obedezcan todos los mandamientos bíblicos. Por ejemplo, algunas agrupaciones religiosas solo se concentran en, evita la fornicación, la conducta sexual inmoral, pero luego ya otras cositas son más permisivos, ¿no? Como las enemistades, las contiendas, la conspiración, la traición, la injuria. Eso eso sí no le dan tanta importancia. No. Hay que enseñar a observar todo lo que Jesús ha mandado. Y Jesús fue muy claro. Él se basaba en toda la Escritura. Entonces nosotros tenemos que ser igual. Cuando nosotros enseñamos a las personas a aprender del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por ejemplo, enseñamos del Padre todo lo que Jehová ha hecho y nos enseña en su palabra la Biblia. Enseñamos del Hijo cuando enseñamos a la gente lo que los evangelios dicen sobre Jesús. Y enseñamos del Espíritu Santo cuando enseñamos todo lo que el Espíritu Santo ha revelado en la Biblia. Cuando nosotros enseñamos a la gente las verdades bíblicas, queremos enseñarle todo lo que tienen que hacer para agradar de manera plena a Jehová. Y eso es básicamente tener una conducta santa y limpia, libre de pecados graves. Esforzarse por reprimir los pecados leves o moderados. Y además llevar una práctica religiosa razonable, de acuerdo a las circunstancias personales, que te permitan también, por supuesto, trabajar de manera honesta para conseguir tu sustento,
y de esta manera agradar a Dios. Y eso es lo que queremos enseñarle a la gente. Y si hay alguien que aprendiendo esto decide que eso tiene que ser su estilo de vida para siempre, hay que bautizarla, porque es lo que manda la Biblia. La persona que realmente quiere tener un estilo de vida cristiano teócrata, es decir, que aprende lo que la Biblia espera de ella y la quiere llevar a la práctica el resto de su vida, tenemos que bautizar a esa persona. Y la persona que se bautiza tendrá que continuar practicando lo que enseña la Biblia, siempre. Y nosotros, que estamos al frente de esta congregación cristiana teócrata tan hermosa, tendremos que seguir desempeñando nuestra tarea de enseñarles a observar todo lo que enseña la Biblia. Ahora vamos a leer lo que nos dice Juan capítulo 15, versículo del 8 al 10 y luego el versículo 14. Primero leeremos del 8 al 10 que dice: Mi Padre es glorificado en esto, que ustedes sigan llevando mucho fruto y demuestren ser mis discípulos. Así como me ha amado el Padre y yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Si observan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he observado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Vamos a meditar primero en estas palabras. Aquí dice que el Padre Jehová recibe gloria cuando nosotros demostramos ser discípulos de su Hijo Jesús, es decir, cuando nosotros demostramos que practicamos en nuestra vida todo lo que Jesús nos manda hacer. Y lo practicamos porque nos nace del corazón, porque realmente deseamos hacerlo. De hecho, Jesús nos puso el ejemplo, porque Él dice que amaba al Padre Jehová y por eso observaba sus mandamientos. Él permanecía en el amor de Dios porque Él observaba, obedecía los mandamientos del Padre, y por eso el Padre lo amaba a Él. Y como el Padre ha amado a Jesús, Jesús también nos ama a nosotros. Y Jesús, como nos ama, quiere lo mejor para nosotros. Jesús dice que le obedezcamos, que observemos sus mandamientos para que nos vaya bien, porque no hay nada que Jesús nos mande que sea malo para nosotros. Todo lo que Jesús nos dice que tenemos que hacer siempre es bueno para nosotros. Y eso tenemos que apreciar, porque los mandamientos de Jesús siempre son por nuestro bien. El versículo 14 dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Alguien pudiera pensar que estas palabras son como de alguien que quiere mandar, porque le gusta ser el que manda, ¿no? Le gusta el poder. Jesús nunca lo dice de esa manera. Él lo dice con la idea de ayudarnos a que nos vaya bien. Porque Jesús lo que más quiere es que todo nos vaya bien. Démonos cuenta que Él dio su vida por nosotros, se sacrificó por nosotros para que no estemos cargando con el pecado y la muerte, para que más bien podamos tener vida eterna. Entonces, si Jesús nos ha amado de esa manera, es lógico pensar que Él todo lo que Él quiere es nuestro bien. Si Él dice, ustedes hagan lo que yo les mando, es porque nos va a ir bien. Por esa razón es tan importante que en nuestra vida diaria, tanto nuestras palabras como nuestras acciones demuestren que realmente obedecemos a Jesús desde nuestro corazón. Esto nos va a beneficiar en realidad. Y vamos a demostrar nuestro amor por Dios. Todo lo que Jesús nos manda es lo que el Padre quiere que hagamos. Claro, Jesús vino hace 2000 años atrás. La Biblia ya tiene más de 3500 años escrita. Es mucho más antigua inclusive que Jesús. Pero es que todo lo que mandó Jehová en el Antiguo Testamento y todo lo que nos manda Jesús en el Nuevo Testamento, todo lo que nos manda el Padre y el Hijo es por nuestro bien. Ahora vamos a leer lo que nos dice 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Dice: toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente competente y esté completamente equipado para toda buena obra. Aquí
la Escritura, la palabra de Dios, declara que es inspirada de Dios, es decir, la Biblia viene de Dios. Cierto, la escribieron seres humanos, pero no era cualquier clase de seres humanos. Eran personas santas, de conducta limpia. No estaban envueltos en pecados al momento de escribir estas palabras. Y por esa razón Dios los usó para poner por escrito sus pensamientos. La Biblia, que contiene los pensamientos de Dios, dice que es provechosa para muchas cosas. Es provechosa para enseñarnos, para censurarnos, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente competente y esté completamente equipado para toda buena obra. La Biblia nos censura, nos corrige para nuestro bien, nos ayuda a rectificar porque a veces nos equivocamos, nos disciplina para que hagamos cosas justas, cosas correctas, y para que al final podamos estar equipados para hacer cualquier buena obra. Es decir, la Biblia siempre tiene el objetivo de ayudarnos a hacer buenas acciones. ¿Y quién no quiere tener buenas acciones? Por esa razón, como cristianos teócratas, tenemos que leer diariamente la Biblia, porque de esa manera aprenderemos de la Biblia, y cuanto aprendamos de ella, podremos ponerlo en práctica. Por lo tanto, siendo conscientes de que la Biblia nos capacita de manera provechosa para poder hacer toda buena obra, para hacer todas las cosas correctas, estamos más interesados que nunca en leerla diariamente, aprender de ella y practicar todo lo que ella nos dice. No solo queremos tener palabras que evidencien nuestro aprecio y amor por la Biblia, sino que también en nuestras acciones demostramos que obedecemos lo que la Biblia nos manda. Solo así demostramos que amamos a Jehová y a Jesús, porque ellos son los que han puesto sus mandamientos en la Biblia. El Padre principalmente ha sido el que ha puesto sus mandamientos en el Antiguo Testamento. El Hijo ha puesto principalmente sus mandamientos en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando obedecemos toda la Biblia, estamos demostrando que amamos a Dios y a su Hijo Jesús, porque practicamos todo lo que aprendemos en la Biblia. Y queremos demostrar ese amor desde nuestro corazón. Queremos hacerlo porque nos nace. De esa manera queremos obedecer lo que enseña la Biblia, porque así demostramos que somos verdaderos cristianos teócratas. Ahora vamos a leer lo que nos dice Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Dice: sin embargo, háganse hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a sí mismos con razonamiento falso. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, éste es semejante al hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues se mira y allá se va e inmediatamente olvida qué clase de hombre es. Pero el que mira con cuidado en la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella, éste, por cuanto se ha hecho no un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, será feliz al hacerla. Según estos versículos, está muy claro en estas palabras que debemos de ser hacedores de lo que está escrito, no solamente oidores. Es decir, no solamente hablamos muy bien de la Biblia y la escuchamos porque otro habla muy bien de ella, sino que queremos hacer lo que la palabra nos enseña. Porque si solamente la escuchamos, solamente hablamos, pero no la practicamos, dice que nos estamos engañando con razonamiento falso, porque no tiene provecho ni utilidad. Es decir, la Biblia no ha sido escrita para simplemente hablar de ella. La Biblia ha sido escrita para practicarla. Hay que tener cuidado porque hay algunos en nuestro tiempo que se creen muy justos porque son los que más predican la Biblia. La pregunta es si la practican, porque cualquiera puede predicarla. Algunos dirán, no cualquiera la predica, porque mira, estas religiones no predican.
yo he aprendido, después de conocer varias agrupaciones religiosas de la cristiandad, que muchas predican a su manera. Unas de casa en casa, otras con un carrito en la calle, otras desde el púlpito y desde las asociaciones, otras desde actividades vecinales, otras desde festividades locales y populares. Cada quien tiene su manera de predicarla, pero la Biblia no se centra solo en la palabra que se oye, sino en la palabra que se practica, en la palabra de Dios que se lleva a cabo. Dice que la persona que solamente escucha la palabra de Dios pero no la practica es como aquel que mira su cara en un espejo y luego se retira y ya se olvida prácticamente de lo que se ha mirado. No se acuerda de lo que se han visto en el espejo. Así es como el que oye la palabra de Dios y no la practica. Simplemente dice, pues qué bonito suena todo lo que estás hablando de la Biblia, pero luego en su práctica del día a día, en sus acciones, hace lo que quiere. Bueno, una persona así se engaña a sí misma, tiene razonamientos falsos porque no le lleva a nada bueno eso, simplemente escuchar y ya está, pero uno tiene que practicar. El versículo 25 dice, el que mira con cuidado la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella, se ha hecho un hacedor de la obra. Y entonces es feliz al hacerla. Hay felicidad cuando uno lleva a práctica lo que enseña la Biblia. Es lo que decíamos antes, cuando Jesús nos manda en la Biblia a hacer ciertas cosas es por nuestro bien, porque Él nos ama. Entonces Él quiere que nos vaya bien. Entonces aquí el discípulo Santiago, que era un seguidor de Cristo, dice por inspiración divina en el versículo 25 que si nosotros persistimos en practicar y en hacer la obra que la Biblia nos manda hacer, seremos felices. Así que hay felicidad, hay muchas bendiciones, muchos buenos resultados que podemos tener en nuestra vida cuando practicamos todo lo que aprendemos de la Biblia. Cuando aplicamos en nuestra vida diaria todo lo que aprendemos de la Biblia, no solo por palabras, sino por acción. Ahora, el capítulo 2 de Santiago, el versículo 10, nos dice lo siguiente. Y esto es muy importante tener en cuenta. Dice, porque cualquiera que observa toda la ley, pero da un paso en falso en un solo punto, se ha hecho ofensor respecto de todos ellos. Esto es para meditar muy bien, porque no es cuestión de decir, yo practico solo aquellas partes de la Biblia que me conviene, pero otras no. Aquí dice claramente que si tú haces eso, es decir, tú observas toda la ley, o sea, practicas todo lo que enseña la Biblia, pero en un solo punto tú no la haces, das un paso en falso, dice que eres ofensor respecto de todos ellos. Esto podemos ilustrarlo muy bien como aquella persona que tiene una vida honesta, trabajadora, honrada, jamás ha cometido un delito. Pero ¿qué pasa cuando una vez en su vida sí comete un delito? No se le va a perdonar, ¿verdad? Porque toda una vida hizo lo correcto, pero una vez cometió un delito. No se le puede perdonar. Tiene que recibir sanción. Bueno, esto es igual. Cuando uno practica todo lo que enseña la Biblia, pero hay algo en lo que has fallado, y sobre todo cuando es un pecado grave, que sabemos que para un pecado grave es que lo haces a propósito, no es por la imperfección. Cuando uno es imperfecto, tiende a equivocarse, son pecados leves y moderados. Pero cuando se trata de pecado grave, la Biblia enseña que es no por la imperfección, sino porque tú a propósito quieres hacer lo que está mal. Entonces, estás transgrediendo la ley de Dios. Estás siendo un ofensor de la Biblia. Por lo tanto, la Biblia es muy clara. Cuando tú quieres ser un verdadero seguidor de Cristo, tú tienes que aplicar en tu vida diaria todo lo que aprendes de la Biblia, todo. No vale decir, bueno, yo aplico esto, pero es que esto otro, es que soy imperfecto. No hay excusa. La única justificación que Dios nos da porque somos imperfectos
es cuando cometemos pecados leves o moderados, que son parte de nuestra personalidad, que a veces nos cuesta corregirnos, que a veces por más que tratamos de ser pacientes, amorosos, no lo somos. Esos son pecados leves o moderados, como ejemplo. Hay más, ¿no? Pero eso es un ejemplo que estoy poniendo. Pero no hay excusa para emborracharte, para cometer adulterio, fornicación. Son pecados muy graves que ya se necesita una actitud de desafío, ¿no? De alguien que adrede desobedece a Dios. Para eso no es excusa la imperfección, lo estás haciendo a propósito. Y entonces te estás haciendo ofensor. Es muy curioso que cuando a algunos religiosos corruptos e hipócritas se les denuncia su mala conducta, pues ellos dicen, es que soy imperfecto. No hay excusa de que eres imperfecto para cometer pecado grave. La Biblia enseña claramente que cuando alguien comete un pecado grave lo está haciendo adrede, a propósito. Entonces, hay que tener eso muy en cuenta. Alguien puede decir, pero yo soy un cristiano verdadero porque yo predico, yo voy a las reuniones cristianas, yo hago esto, yo hago lo otro, y eso está muy bien. Pero si tú estás ofendiendo, transgrediendo, desobedeciendo un solo mandato de la Biblia, te estás haciendo ofensor de toda ella, según dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Si tú obedeces todo lo que dice la Biblia, pero luego hablas mal de tu hermano, inventando mentiras, es decir, hablando cosas que no son ciertas, porque uno puede hablar mal pero con la verdad, ¿no? Y no con la idea de hacerle daño, sino de ayudarlo. Pero cuando alguien levanta falso testimonio, sabemos que uno de los 10 mandamientos que Dios le entregó al profeta Moisés era: no debes dar falso testimonio contra tu semejante. Eso es algo ya muy grave, eso es injuria. Los que hacen eso no heredan el reino de Dios, es un pecado muy grave. Entonces, ¿de qué sirve que tú mucho prediques, mucho practiques otros mandatos bíblicos, lleves una vida cristiana, pero tienes ese error? O bueno, yo practico todo lo que enseña la Biblia, pero de vez en cuando me gusta emborracharme, sobrepasarme en el alcohol. Entonces, ¿de qué sirve toda tu adoración a Dios? La Biblia es muy clara: cualquiera que observa toda la ley, pero da un paso en falso en un solo punto, se ha hecho ofensor respecto de todos ellos. Así que hacer eso nos descalifica. Tenemos que practicar por palabra y acción todo cuanto aprendemos de la Biblia, porque sólo así demostramos verdadero amor por Jehová y por su Hijo Jesús desde nuestros corazones. Y ahora vamos por último a leer lo que nos dice Primera de Juan. Vamos a la Primera de Juan, el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 6. Aquí vamos a leer lo siguiente. Dice así: y en esto tenemos el conocimiento de que hemos llegado a conocerlo, a saber si continuamos observando sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerlo, y sin embargo no está observando sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en esta persona. Pero cualquiera que sí observa su palabra, verdaderamente en esta persona el amor a Dios ha sido perfeccionado. En esto tenemos el conocimiento de que estamos en unión con Él. El que dice que permanece en unión con Él está obligado él mismo también a seguir andando así como anduvo aquel. ¡Qué claras palabras! ¡Qué claras palabras! En el 3 dice que tenemos el conocimiento de que conocemos a Dios si es que continuamos observando sus mandamientos. Hay muchos hoy día que tienen una boca llena de grandes alardes, hablan muy bonito de Dios, predican muchas horas. Ellos públicamente se jactan de ser personas que conocen a Dios, de que tienen conocimiento de conocer a Dios. Pero la pregunta es si observan sus mandamientos.
¿Lo practican? Porque para algunos parece que solamente la Biblia manda predicar, pero se olvidan de que manda otras muchas cosas más, como por ejemplo amar a nuestros hermanos. Dice el 4, ¿no? Yo he llegado a conocerlo. Uy, ¿cuántos religiosos hoy en día dicen que conocen a Dios? ¿Cuántos? Muchos. Muchas agrupaciones religiosas se llenan la boca diciendo, yo conozco a Dios, yo tengo el conocimiento de Dios, conmigo vas a conocer la verdad. Pero el 4 dice, sin embargo, no están observando sus mandamientos. Es mentiroso. Y la verdad no está en esta persona. La persona que habla mucho de Dios, pero no obedece lo que está escrito en la Biblia, está mintiendo. Esto va tanto para la persona como para la agrupación de personas que en nombre de una religión, llámese testigos de Jehová, evangélica, protestante, católica, la que sea, no obedece los mandamientos de Dios. Hay mucha gente obsesionada con la etiqueta religiosa. Es que yo soy de la iglesia evangélica, pentecostal, yo soy testigo de Jehová, yo soy católico. Bueno, tú eres la etiqueta que tú quieras ponerte. Pero la pregunta es si tú estás observando los mandamientos de Dios. ¿Tú los estás poniendo en práctica? Porque muchos pueden decir, yo conozco la Biblia, yo conozco a Dios, pero ¿estás observando los mandamientos? ¿Los estás poniendo en práctica? Porque de nada te va a servir conocer a Dios, conocer mucho la Biblia, pero si no lo practicas, eres mentiroso, según dice este versículo 4. Ahora, qué gran contraste hay con aquel que sí observa su palabra, con aquel que sí obedece. Verdaderamente en esa persona el amor a Dios ha sido perfeccionado. Claro, porque la persona que pone en práctica lo que enseña la Biblia realmente ama a Dios desde el corazón. Desde su corazón lo ama, porque el amor a Dios ha sido perfeccionado. En esto tenemos el conocimiento de que estamos en unión con Él. Es decir, se sabe quién es un cristiano teócrata verdadero porque practica lo que enseña la Biblia. Y practica todo lo que la Biblia enseña, no solamente una parte, todo. Y lo aplica diariamente, tanto en sus palabras como en sus acciones. Así se sabe que esa persona está en unión con Dios. Y el 6 termina diciendo, el que dice que permanece en unión con Dios está obligado él mismo también a seguir andando, así como anduvo aquel. Es decir, si uno afirma que está en unión con Cristo y en unión con el Padre, estamos obligados a seguir así, andando con ellos. Claro, lamentablemente a veces la vida nos pone dificultades grandes en nuestro camino y a veces nos cansamos. Podemos tener la tentación de dejar de andar con el Padre y con el Hijo y desviarnos de la verdad. A veces puede pasar, a mí me ha pasado. Pero el versículo deja claro que estamos obligados a seguir andando. Así que aunque a veces por ciertas dificultades personales nos alejemos, estamos obligados a volver. Como también ha sido en mi caso. ¿Por qué? Porque estamos en unión con ellos y queremos seguir. Por lo tanto, como cristianos teócratas, no nos conformamos con solamente aplicar en nuestra vida diaria durante una época de nuestra vida lo que enseña la Biblia, en nuestras palabras y acciones. Queremos hacerlo en todo momento de nuestra vida, porque estamos obligados por el amor que le tenemos a Dios y a su Hijo Jesús, que los amamos desde lo más profundo de nuestros corazones. Ahora vamos a leer, por último, como último versículo de esta consideración, el capítulo 5 de Primera de Juan, versículo del 2 al 4. Aquí leemos estas palabras. En esto adquirimos conocimiento de que estamos amando a los hijos de Dios, cuando estamos amando a Dios y cumpliendo sus mandamientos.
Pues esto es lo que el amor de Dios significa, que observemos sus mandamientos y sin embargo sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que como vemos una vez más la Biblia, después de todos los textos bíblicos que hemos analizado que siguen insistiendo en la misma idea, es que tenemos que cumplir con los mandamientos de Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 48 habíamos leído, ¿no? Tienen que ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Tenemos que cumplir a la perfección los mandamientos de Dios. No valen excusas de, es que soy imperfecto, por eso es que fornico. No se hace eso. Mateo 28, 19 y 20 habíamos leído que para hacer discípulos tenemos que enseñarle a la gente todo lo que Jesús nos manda hacer. En Juan capítulo 15, versículos 8 a 10 y 14, Jesús nos dice, observen mis mandamientos, hagan lo que les mando. En 2 Timoteo 3, 16 y 17, la Biblia dice que ella nos capacita y nos enseña para practicar toda buena obra. En Santiago 1, 22 a 25, nos decía que no solamente debemos de oír la palabra de Dios, tenemos que practicarla, hacerla. El capítulo 2, versículo 10 de Santiago nos advertía que si obedecemos toda la ley de Dios, pero fallamos en algo, estamos desaprobados por Dios. Y en el capítulo 2, versículo del 3 al 6, habíamos leído que si nosotros decimos conocemos a Dios, pero no observamos sus mandatos, somos unos mentirosos. Así que la Biblia vez tras vez nos dice, cumple con sus mandamientos. Aquí, como acabamos de leer los versículos 2 al 4, deja muy claro de que si amamos a Dios, tenemos que cumplir con sus mandamientos. O sea, por eso es que nuestra doctrina es verdadera, porque si nosotros realmente amamos a Dios y a su Hijo Jesús desde nuestro corazón, vamos a obedecer los mandatos que están escritos en la Biblia. Y lo vamos a hacer todos los días, tanto por nuestras palabras como por nuestras acciones. El amor de Dios significa eso, que observemos sus mandamientos. Dice, sus mandamientos no son gravosos, es decir, no es una carga. Al contrario, obedecer los mandamientos de Dios es un alivio, porque nos libra de muchas prácticas perjudiciales. Por ejemplo, ¿cuántas personas hay que tienen el vicio de beber alcohol en exceso, la borrachera? Bueno, si tú obedeces el mandato de Dios de no emborracharte, es un bien para tu salud, es un bien para tu economía. No tienes que andar gastando tu dinero en algo que te hace daño. Por lo tanto, los mandatos de Dios no son gravosos, no son una carga, son una bendición. Y tenemos que observar sus mandamientos. Además dice que el que ha nacido de Dios vence al mundo. Es decir, el que se esfuerza por ser un cristiano teócrata verdadero, vence al mundo, vence el pecado, logra llevar una vida cristiana. Dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bueno, es realmente lo que nos ayuda a vencer las prácticas pecaminosas que este mundo nos empuja a hacer, es nuestra fe. Si tenemos fe, vamos a lograr evitar las prácticas que la Biblia condena y vamos a llevar una conducta limpia, santa, como a Jehová le agrada. Por lo tanto, cuando analizamos todos estos versículos bíblicos, comprobamos la veracidad de esta gloriosa doctrina, de que el cristiano teócrata, para demostrar que es un verdadero seguidor de Cristo, aplica en su vida diaria por palabra y acción todo cuanto aprende de la Biblia. Solo así demuestra su amor por Dios y por su Hijo Jesús desde su corazón.